El pasado 8 de julio, la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó el predictamen de la ley MAPE, en un contexto marcado por la presión de las protestas de mineros informales en distintas regiones del país. Ahora, en esta última legislatura, queda esperar a que el Congreso logre finalmente ponerse de acuerdo y aprobar una ley para la pequeña minería y la minería artesanal. Pero, ¿qué planteaba este último predictamen? ¿Y qué debería incluir una verdadera ley MAPE? Por eso, en la de columna semanal de la Contra, César Ipensa, consultor aliado de Evidencia Instituto y autor de un informe sobre este tema, nos explica los puntos clave del documento rechazado y qué elementos considera indispensables en una legislación que aborde de forma adecuada esta actividad. En principio, este informe, elaborado para el Instituto Videnza sobre la propuesta de la nueva ley MAPE, desde el análisis vemos que no es propiamente una ley MAPE, ¿no? Porque cuando hablamos de la minería artesanal y de pequeña escala, conocida como MAPE, se ve que hay dos vías. La vía ordinaria, es decir, primero tú cumples la ley y luego operas, y por otro lado la vía extraordinaria, que es para aquellos mineros que venían operando antes del año 2012. Entonces, este es un proceso extraordinario porque se supone que tiene que tener fecha de caducidad. Lamentablemente, la ley MAPE, impulsada recientemente por el Congreso de la República, solo aborda el tema relacionado a la formalización. Desde mi análisis, esta no sería una ley MAPE, sino una ley de formalización, pero tiene tremendas deficiencias cuando vemos, por ejemplo, que habla de un registro, el Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, el RENAPMA, que en la práctica sería el mismo reinfo que hemos venido viendo, pero con la tingencia de que en este caso ya ni siquiera tiene fecha de caducidad o no tiene plazos. Se supone que si es algo extraordinario, debería decirnos cuándo es que se deben cumplir las condiciones. En cambio, en este caso, es una norma que deja abierta la posibilidad de que esto continúe, que se perpetúe en el tiempo y por ende todos los impactos que esta genera. Otro tema cuestionable que tiene vínculos con lo constitucional es el tema de la servidumbre minera. Es decir, en la práctica esta es una expropiación de concesiones bajo la figura de servidumbre que te dice, bueno, señor titular de una concesión, si usted no quiere firmarle un contrato al que lo ha invadido y encima está aprovechando de su concesión, yo le voy a imponer la obligación de que usted le entregue la concesión. Usted no tiene ni siquiera posibilidad de cuestionar. Y obviamente esto va en contra de la Constitución y podrá también a su vez demandar una sanción quizá al Estado peruano por lo que esto representa de quitarle el derecho a un tercero. Y algo que también va en la línea de la inconstitucionalidad es permitir concretamente que se desarrolle minería aluvial, es decir, en los cuerpos de agua, en los ríos amazónicos. El 2012 hubo una demanda de inconstitucionalidad contra la prohibición de minería con dragas, equipos o artefactos similares sobre los ríos amazónicos y el tribunal señaló que confirma esa prohibición. Dice, está prohibido el desarrollo de actividad minera sobre los cursos de agua, los ríos navegables, ¿no? En general. Y nuevamente este predictamen pretende abrir esa discusión, pretende permitir el ejercicio de esta actividad cuando ya el Tribunal Constitucional nos ha dicho que está prohibido, ¿no? Y esto a su vez también va en la línea de lo penal, porque si vemos hoy en día, cuando se dice minería ilegal opera en zonas prohibidas, es decir, ya no estaría prohibido en cuerpos de agua, entonces ya no sería una minería ilegal. Y por otro lado, llevaría a modificar el Código Penal, porque el Código Penal dice que cuando uno opera con dragas sobre cuerpos de agua, eso se considera minería ilegal agravado. Si a eso le sumamos que se genera un régimen bastante particular, porque en el Estado peruano no hay ciudadanos de distinto nivel, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Tú puedes destruir ecosistemas, puedes destruir bosques, contaminar el agua, afectar la vida de la gente, pero si estás inscrito en el Reinfo o hoy en día en ese futuro RENAPMA, no te va a pasar absolutamente nada porque hay una exención de responsabilidad penal que en la práctica se traduce a la civil y a la administrativa. Eso es lo que plantea lamentablemente ese predictamen y que ha sido tremendamente cuestionado. Y lo otro, que ya para afectar no solo derechos de todos, sino particularmente a las poblaciones más vulnerables como son los pueblos indígenas, las comunidades nativas,
y campesinas, uno de los dispositivos señala que los pueblos indígenas, las comunidades nativas y campesinas tienen el plazo de un año para solicitar concesiones sobre sus tierras. Pasado ese plazo, 60 días, los mineros de la MAPE podrán solicitar concesiones sobre sus tierras. Esto de alguna manera está forzando a nuestros pueblos indígenas a volverse mineros y por otro lado a generar situaciones de confrontación con mineros porque van a llegar a sus tierras y van a haber una situación de sin lugar de violencia, ¿no? Entonces, esos elementos mínimamente que planteamos ahí tienen tremendas deficiencias de la ley MAPE. ¿Y qué planteamos, no? Que obviamente la ley MAPE desarrolle las dos vías, la vía ordinaria y la vía extraordinaria, y que la vía ordinaria, es decir, todo el tema de pequeña minería que se va a permanecer en el tiempo, esté a cargo de los gobiernos regionales y la vía extraordinaria, que debe tener fecha de caducidad, sea asumida por el gobierno nacional a través del Ministerio de Energía y Minas, porque esto va a tener fecha de caducidad, pero la vía ordinaria va a permanecer en el tiempo. Lo otro, que las plantas de beneficio y las autorizaciones de beneficio, que son dos categorías totalmente distintas, tengan el control total del gobierno nacional a través de las distintas autoridades de fiscalización ambiental, de seguridad, como el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el Organismo de Supervisor de la Energía, los INERMIN, el Ministerio de Trabajo, entre otras autoridades, asuman una competencia de fiscalización inmediata sobre ella. La discusión de esta nueva ley MAPE no nos puede llevar a situaciones de impunidad, pero tampoco no puede llevar a que el Estado, su conjunto, tanto ejecutivo, legislativo y los demás poderes y los organismos autónomos del Estado, retroceder lo que ya se ha sincerado. No se puede volver a reincorporar mineros como se está pretendiendo, que ya han sido excluidos. El proceso de formalización ya viene durando 23 años. No es que los plazos llegaron a última hora, hemos venido ampliando, ampliando y ampliando, y no ha habido un real convencimiento de muchos de los mineros de cumplir esas obligaciones. Entonces, nuevamente creo que toca avanzar hacia adelante y que además la discusión de esa nueva ley MAPE esté presidida por una persona que no muestre ni tenga vinculación con la minería informal menos ilegal, ¿no? Creo que requiere un trabajo técnico y serio que lamentablemente la última presidencia de la Comisión de Energía y Minas no se ha visto. Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. No olvides compartir, darle like y comentarnos cómo crees que debería ser la nueva ley MAPE. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a las audiocolumnas, además de documentos exclusivos, uniéndote a nuestro Patreon en el link de la descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube en el botón unirse de aquí abajo.